Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan en esta sesión. Agradecemos su presencia y en nombre de la comunidad climática mexicana reciban el más cordial saludo y bienvenida a este seminario titulado Infraestructura urbana con componentes de adaptación al cambio climático. En esta sesión tenemos el gusto de contar con la colaboración en el desarrollo de este seminario de la Iniciativa Climática de México y de WRI México, instituciones que son parte de la comunidad climática mexicana, así como la participación de Agua Capital y el Tecnológico de Monterrey, a quienes les agradecemos su disposición a colaborar con nosotras en la realización de este seminario. Les recordamos que este es uno de los más de 25 seminarios ya desarrollados orientados a la acción climática subnacional organizados por la Comunidad Climática Mexicana, mismos que se llevan a cabo los miércoles de cada 2 semanas a esta misma hora. En caso de estar interesadas en los seminarios anteriores, les invitamos a revisar las grabaciones disponibles en la página comunidadclimaticamexicana.mx y en el chat podrán encontrar este link. Les contamos que la Comunidad Climática Mexicana es un esfuerzo conjunto de la Mesa Directiva de la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales, la ANAE, la Iniciativa Climática de México, el Instituto de Recursos Mundiales de México, WRI, y cuyo objetivo es acelerar la acción climática de los gobiernos subnacionales en línea con la trayectoria de 1.5 grados de calentamiento global, a través de la consolidación de una comunidad que promueva espacios de colaboración, acompañamiento y fortalecimiento de capacidades, con el fin de promover el desarrollo sustentable, resiliente y bajo en carbón. Además de las 3 instituciones que detonamos esta iniciativa, esta comunidad crece y se fortalece con todas las personas que siguen las actividades desarrolladas, por las y los funcionarios que activamente participan con nosotras y por parte de las organizaciones que son nuestras aliadas y que nos unimos porque perseguimos el mismo fin común. Fortalecer a los gobiernos locales para un futuro sustentable, resiliente y mejor para las personas. En la comunidad climática hemos identificado 7 temas prioritarios de acción a partir de escuchar y conocer las necesidades y preocupaciones de los gobiernos locales. En este sentido, este seminario en particular está orientado a fortalecer el eje de adaptación y resiliencia, tema de gran interés para las acciones locales, y estamos seguras de que será una conversación muy enriquecedora para todos. En esta ocasión contamos con la participación de Lorena Sicilia, quien es docente en urbanismo ciudadano en la región de la Ciudad de México del Tecnológico de Monterrey, con Pipola Gómez, coordinadora de proyectos en Agua Capital, y con Eduardo Hinojosa Robles, coordinador de infraestructura verde y resiliencia hídrica en nuestro equipo de WRI México. Yo soy Tania Jiménez, soy gerente de vinculación y fortalecimiento de capacidades en WRI y esta mañana tendré el honor de moderar esta sesión. Antes de comenzar, me gustaría explicarles brevemente la agenda de esta sesión. Comenzaremos con una breve introducción a los conceptos básicos de soluciones basadas en la naturaleza con enfoque en cómo complementar la infraestructura urbana gris para que sea resiliente, a cargo de Eduardo Hinojosa. Y continuaremos con una presentación sobre los detritos hídricos a cargo de Pipola Gómez. Finalmente, Lorena Sicilia nos hablará sobre la implementación de retos y beneficios del proyecto hídrico Coapa. Y para cerrar, vamos a tener un espacio para escuchar y responder a las preguntas de nuestro público. Ya para terminar, finalizaremos con un breve cierre de esta sesión en el que les haremos algunos pequeños anuncios. Conforme avancen las presentaciones, podrán ir escribiendo sus preguntas y comentarios usando el botón de esta función del icono inferior derecho de su pantalla marcado como Q&A. Al final de las presentaciones retomaremos dichas preguntas para que nuestras panelistas las respondan.
Y bueno, sin más preámbulo, les cedo la palabra a Eduardo Hinojosa para que nos comparta la introducción al tema de hoy. Por favor, Eduardo, adelante. ¿Qué tal, Tania? Muchas gracias por la introducción. Es un placer estar con ustedes y poder compartir algo del trabajo que hacemos. Voy a compartir mi pantalla, si me pueden confirmar cuando la puedan ver. Ya, se ve. ¿Sí? Sí. Solo le puedes dar el exacto. Gracias. Perfecto. Bueno, como Tania ya mencionó, mi nombre es Eduardo Hinojosa. Trabajo en el área de agua e infraestructura verde del Instituto de Recursos Mundiales. Y les voy a platicar un poquito sobre componentes para complementar la infraestructura urbana que la tornan adaptada al cambio climático. Bueno, algo del contenido que vamos a tocar. Primero, una breve descripción sobre la infraestructura convencional o gris, que es la que típicamente se utiliza para el manejo del agua y de otros recursos en las ciudades. Después, cuáles son los grandes retos a los que nos enfrentamos y para los cuales utilizamos esta infraestructura. Después vamos a platicar un poco sobre las soluciones basadas en la naturaleza y cómo ayudan a que las infraestructuras urbanas se tornen o se tengan una capacidad para adaptarse al cambio climático, cuáles son sus ventajas, cómo se materializan en las ciudades, cómo pueden trabajar como complemento de sistemas de infraestructura convencionales, y cómo pueden unirse o complementar a la infraestructura gris en la dotación de servicios. Asimismo, cómo refuerzan los sistemas de abasto de agua y cuáles son algunos de los cobeneficios que están asociados a este tipo de soluciones. Bueno, para comenzar, lo que llamamos infraestructura gris, principalmente para el manejo de agua, es básicamente todas las estructuras construidas y equipo mecánico que se utiliza en las ciudades o en los territorios en general para el manejo de agua, ¿no? Típicamente utilizamos este tipo de infraestructura para dotarnos de agua, para distribuirla en las ciudades, para después tratarla una vez que la hemos utilizado. Y podemos decir que es un tipo de infraestructura que vamos a seguir requiriendo, pero por sí sola ya no es suficiente para los retos a los que nos vamos a enfrentar a futuro, ¿no? Esto es porque es un tipo de infraestructura que es rígida y de capacidad fija. Esto quiere decir que una vez que la diseñamos y la construimos, la capacidad para la que se diseñó se va a permanecer de la misma forma por todo el tiempo. Su valor y funcionalidad se deprecian con el tiempo. Esto es porque se va deteriorando por efecto del tiempo, básicamente. Tienen una función única, las diseñamos para algo y básicamente solo para eso va a funcionar. Y este tipo de infraestructura tiene costos crecientes tanto para su construcción, su operación y mantenimiento. Y esto es básicamente porque los materiales siguen incrementando en costo, porque requieren de mucha energía para su construcción, operación y mantenimiento. Entonces es un tipo de infraestructura que va a seguir costando cada vez más a las sociedades, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los grandes retos a los que nos enfrentamos en el presente y que se van a seguir acrecentando a futuro? De entrada, tenemos que suplir una necesidad o una demanda de agua en todas las sociedades. Entonces, la forma en la que abastecemos este recurso pues presenta grandes retos, principalmente ahora en el presente y a futuro que la población sigue creciendo, la demanda de agua se sigue incrementando. Entonces, ¿de dónde obtenemos el agua? Se torna un reto cada vez más complicado. Por otro lado, tenemos que una opción de producción de energía a la cual hemos recurrido en, en muchas zonas del mundo y que se ve como una opción que se tiene que seguir explotando es la producción de energía hidroeléctrica y sigue siendo un reto cada vez más presente, ¿no? Por otro lado, tenemos que se presentan inundaciones costeras y fluviales, esto en zonas urbanas o en zonas rurales, y es algo que tenemos que atender y es un gran reto del presente. Dentro de las ciudades tenemos que las escorrentías provocan inundaciones
y este reto también se ha seguido complicando por muchas condiciones, pero básicamente es porque las ciudades cada vez incrementan más las superficies impermeables y esto ocasiona pues un mayor flujo de escorrentidas que se tienen que controlar de alguna forma y tradicionalmente se ha hecho con drenajes pluviales, los cuales tienen una capacidad limitada y son muy costosos de construir, entonces en realidad no son tantas las ciudades que cuentan con este tipo de infraestructura. Y por último, tenemos lo que son las sequías. Tenemos que ver cómo nos adaptamos y cómo manejamos esta condición, que de igual forma se va a presentar cada vez de manera más frecuente y prolongada a futuro. Y al final tenemos lo que es el cambio climático. Es este fenómeno que se está presentando globalmente, pues va a seguir incrementando estas condiciones de las cuales ya platiqué. Y este es el gran reto al que nos enfrentamos como sociedad global actualmente. Ahora, ¿qué son las soluciones basadas en la naturaleza y por qué se consideran como una alternativa para adaptarnos al cambio climático? De entrada las definimos como acciones que buscan la protección, la restauración y el manejo sostenible del capital natural, que a la vez atienden retos sociales de forma efectiva y adaptativa. Esto es muy importante. ¿Por qué se considera que lo hacen de forma adaptativa? Este tipo de soluciones utilizan la naturaleza para dotarnos de servicios básicos. Al utilizar sistemas naturales o sistemas que imitan características de la naturaleza, básicamente estamos creando sistemas vivos que evolucionan con el tiempo y tienen una capacidad adaptativa mucho mayor que las infraestructuras grises o convencionales. Y esto es básicamente porque son sistemas vivos. Entonces, tienen la capacidad de asegurar la dotación de servicios de infraestructura. Además, permiten hacer un manejo integral de los recursos naturales. Es por esto que han tenido un creciente reconocimiento de la importancia y el rol que pueden jugar en el manejo de recursos en las ciudades y en cualquier territorio alrededor del mundo. Y se dice que su valor y funcionalidad incrementan con el tiempo, a diferencia de la infraestructura gris que ya comenté. Esto es básicamente por lo mismo, por ser sistemas vivos, siguen, digamos, restableciendo ciclos hidrológicos o aportando otro tipo de beneficios que con el tiempo se van acumulando y siguen incrementándose, ¿no? Es por esto que se considera que en lugar de depreciarse con el tiempo, es un valor que se va apreciando o que va incrementando. Ahora, ¿cuáles son las ventajas por sobre las infraestructuras convencionales? Pues de entrada son multifuncionales. Esto es que los diseñamos para una función principal, pero aportan muchas otras funciones y muchos otros beneficios para los que no es como su objetivo principal. Además, incrementan los servicios ambientales o ecosistémicos que pueden aportar este tipo de infraestructuras. Son mucho más costo efectivas que las infraestructuras convencionales. Generalmente cuenta con un diseño resiliente y flexible, esto ya lo mencioné. Por ser sistemas vivos, tienen la capacidad de adaptarse a ciertas condiciones locales y evolucionar con el tiempo, entonces siguen pues como ejecutando esta capacidad de adaptación que tienen, ¿no? Y también se van regenerando, son resilientes a ciertas condiciones y sufren un impacto y se recuperan, van incrementando esta capacidad adaptativa. Entonces se dice que este tipo de infraestructura o soluciones confieren resiliencia a los territorios, resiliencia urbana, hídrica o territorial ante diferentes fenómenos, principalmente climáticos. Ahora, los principales componentes de este tipo de soluciones son básicamente vegetación, suelo, materiales inertes que pueden ser diferentes materiales pétreos o partes que sí son construidas y también pueden contener o manifestarse como cuerpos de agua, ¿no? Cuando son utilizados sistemas artificiales, lo que se busca es replicar características o capacidades de los sistemas naturales. Las imágenes que les estoy mostrando en este momento es cómo los podemos ver representados en el territorio.
Los tenemos desde la escala mayor, que podría ser una escala de cuenca, y en esta escala están manifestados por los bosques o las zonas de recarga de las cuencas. Después los podemos encontrar en forma de humedales, ya sea dentro de las ciudades, en zonas periurbanas o fuera de las ciudades. También se pueden construir lo que se llama biofiltros, y lo que permiten es hacer un reciclamiento del agua, ¿no? Y reutilización de agua, dependiendo cómo se utilizan. Otro tipo de tipología en la que podemos encontrar este tipo de soluciones se les llama plazas de agua. Esta es muy específica y, como lo pueden ver en esta representación, no vemos en realidad nada vivo ahí, pero lo que se está replicando es una capacidad de contención y absorción del agua. Entonces podemos encontrarlos inclusive en este nivel de artificialidad, pudiéramos decir. Y por último, lo que se les conoce como lagunas de biorretención, que son básicamente otro tipo de humedales y cumplen una función muy parecida a la que mencionaba con las plazas de agua, que es contener, retener y absorber o permitir la infiltración del agua al subsuelo. Ahora, las soluciones basadas en la naturaleza como complemento de sistemas de infraestructura convencionales los pueden dotar de todas las capacidades que ya mencioné, pues una capacidad de adaptación y de regeneración que no tienen las infraestructuras convencionales por sí solas. Entonces, utilizadas para complementar los sistemas convencionales, impulsan servicios básicos más resilientes. Estos por todas las características que ya mencionamos, y algunos ejemplos de técnicas o tipos de soluciones que se pueden ver en las ciudades y que complementan a los sistemas convencionales pueden ser lo que se conoce como jardines de lluvia, pozos de infiltración, lagunas de retención y techos verdes. Este tipo de técnicas o tecnologías lo que ayudan es a reducir la carga sobre el sistema de drenaje pluvial o sanitario. Como les comentaba, no son muchas las ciudades en el mundo que cuentan con sistemas de drenaje pluvial, pero en todas las ciudades tenemos, o en la mayoría de las ciudades tenemos drenajes sanitarios, y muchas veces el drenaje sanitario es el encargado también de conducir las precipitaciones y transportarlas de donde precipitan a una zona donde hacen menos daño, ¿no? El problema es que con las precipitaciones, y principalmente en eventos excepcionales, los drenajes se saturan y luego tenemos desbordamientos. Esto provoca contaminación en cuerpos de agua o inundaciones, y pues una serie de problemáticas a las que nos enfrentamos muchos habitantes de ciudades, ¿no? Entonces, cuando tenemos este tipo de sistemas, como los que les comento, jardines de lluvia, lagunas de retención, etcétera, aplicados a una suficiente escala, básicamente sirven como un tipo de drenaje pluvial o un complemento al sistema de drenaje de las ciudades. Entonces ayudan a reducir la carga y todas estas problemáticas que les comentaba, ¿no? De inundaciones, desbordamientos, etcétera. Otra de las ventajas muy importantes es que mantienen la capacidad de operación y prolongan la vida útil de los sistemas de agua. Esto en parte es por la capacidad de adaptación, por la flexibilidad y la capacidad regenerativa que confieren este tipo de soluciones. Entonces, cuando complementamos los sistemas hídricos o de infraestructura gris con soluciones basadas en la naturaleza, el efecto que tenemos es que se incrementa la seguridad hídrica de los territorios. Ahora, cuando hablamos de infraestructura gris, esta puede estar representada por presas, plantas de tratamiento, ramaje de tuberías, todos los sistemas de recolección de agua pluvial. Estamos, yo creo, muy familiarizados con este tipo de componentes de los sistemas hídricos en las ciudades. Y otras de las representaciones de las soluciones basadas en la naturaleza, como les comentaba antes, pues de entrada tenemos los bosques en cuenca alta, ya sea restaurados o manejados de forma sustentable. Tenemos los humedales y bosques urbanos, parques y áreas verdes que tienen la capacidad de infiltrar agua pluvial, y pavimentos permeables. Entonces, cuando tenemos una comunión o una conjunción de estos dos tipos de infraestructuras, es que recibimos todos los beneficios de los que les platicaba. No es que vamos a sustituir por completo la infraestructura gris con soluciones basadas en la naturaleza. Eso es muy difícil y básicamente imposible para las necesidades que tenemos.
pero definitivamente a futuro tenemos que cada vez ver más cómo complementamos la infraestructura convencional, porque por sí sola no puede solucionar todos los problemas, ¿no? Ahora, cuando hablamos de la capacidad de abasto o la necesidad de abastecer de agua a las comunidades, uno de los beneficios más importantes de las soluciones basadas en la naturaleza es que tienen la capacidad de reforzar estos sistemas de abasto, y como comenté al principio de la presentación, esta es una de las necesidades más importantes a las que, o uno de los retos más importantes a los que nos enfrentamos como sociedades. Pues, ¿cómo trabajan las soluciones basadas en la naturaleza? Básicamente, tenemos las zonas de recarga de las cuencas hidrológicas. Al optar por estas acciones o por las medidas que nos presentan este tipo de soluciones, lo que vamos a tener es que incrementamos la cobertura vegetal y la materia orgánica que encontramos en suelo. Esto en conjunto hace que estos sistemas o estos bosques tengan una capacidad de retención mucho mayor, tanto de agua como de escorrentías y sedimentos que están fluyendo con estas escorrentías. Entonces, por un lado, tenemos que no hay tanto flujo de sedimentos o materiales que fluyen a los cuerpos receptores, que generalmente son las fuentes de donde obtenemos agua. Pues por un lado tenemos que se incrementa la capacidad de infiltración de estos sistemas, entonces se van recargando los cuerpos subterráneos, los acuíferos de los que dependemos en gran medida, pero por otro lado, la retención de todos los sedimentos evita que se vaya asolvando, lo que se conoce como asolvar, que es una acumulación de sedimentos o de partículas sólidas en los cuerpos de aguas de los que también obtenemos agua. Entonces, por un lado, mantenemos la capacidad de almacenamiento de estos cuerpos de agua, entonces la capacidad de abastecer un volumen determinado del líquido que necesitamos, y por otro lado, reducimos la contaminación en estos cuerpos, entonces vamos también evitando que se incremente la necesidad de tratamiento del agua para poder abastecerla a las poblaciones, ¿no? Esto se puede manifestar en una reducción de costos, porque pues tenemos menos requerimientos de tratamiento y menos pérdida de esta capacidad volumétrica de la que les hablaba en los cuerpos de agua. Entonces, como quien dice, vamos asegurando la dotación de agua a futuro, ¿no? Por otro lado, cuando tenemos humedales, por ejemplo, humedales construidos para vertir aguas tratadas en las ciudades, o humedales naturales que nos ayudan a controlar grandes avenidas de escurrimientos o precipitación. Lo que tenemos es que los humedales tienen o promueven una amplia diversidad y abundancia vegetal y microbiana, y esto tiene efectos directos en la calidad de agua. Por un lado, si es un humedal natural, por ejemplo, que eventualmente utilizamos para abastecernos de agua, todas las funciones físico-biológicas que tienen estos cuerpos de agua, los humedales, por esta diversidad vegetal y microbiana, lo que ayuda es a descomponer contaminantes que pueden fluir a estos cuerpos de agua, y entonces reduce también el requerimiento de tratamiento para potabilizar esta agua. Cuando los utilizamos para vertir aguas tratadas, lo que tenemos es que de una manera más económica también cumplen una función depuradora. Entonces, al final también tenemos una reducción en requerimientos de tratamiento de aguas residuales o agua que vamos a utilizar para potabilización. Y al final, entonces, lo que tienen es un efecto, por un lado, de reducción de costos y por otro lado, de beneficios, pues en todo el proceso de sistematizado de dotación de agua. Pero esto es solo una serie de beneficios para los que probablemente tenemos estos sistemas, pero tenemos toda una serie de beneficios adicionales que no nos aporta la infraestructura convencional y sí este tipo de soluciones. Entre los más destacados y principalmente para ambientes urbanos tenemos que se da un incremento de biodiversidad. Todas las soluciones basadas en la naturaleza, al promover la implementación o el establecimiento de vegetación, comunidades microbianas y un mejoramiento de suelo, lo que provocan es que se convierten en refugios de fauna silvestre y se convierten en centros de impulso de la biodiversidad. Entonces, esto
es una de las razones por las que se ve a estas soluciones como una de las alternativas más prometedoras a futuros, por toda la reducción de biodiversidad que tenemos globalmente. Por otro lado, la utilización de vegetación y el enriquecimiento del suelo lo que provocan es que se incrementa la capacidad de captura de carbono. Esto es muy importante también por cuestiones de mitigación de cambio climático. Pues también se ve estas soluciones como una de las alternativas importantes para mitigar los efectos del cambio climático a futuro, y básicamente es por su capacidad de captura de carbono. Por otro lado, impulsan un mejoramiento del bienestar y subsistencia de comunidades vulnerables. Todos los efectos o todos estos beneficios que les comentaba de capacidad de regeneración y adaptación a diferentes fenómenos climáticos, las tornan en unas alternativas muy importantes, principalmente para comunidades vulnerables en los diferentes territorios. Y de igual forma es uno de los beneficios por los que se ven como alternativas muy prometedoras a futuro. Por otro lado, en las ciudades tenemos que ayudan a disminuir el efecto de isla de calor. Este es otro de los componentes o de los efectos que tenemos urbanos que incrementan la vulnerabilidad de las poblaciones y en general un deterioro de la habitabilidad de los centros urbanos, ¿no? Entonces, por el simple hecho, como vemos en esta imagen que les presento, por el simple hecho de aportar sombreado por la utilización de arbolado en las zonas urbanas, tenemos un efecto de reducción de temperatura y la sensación térmica es mucho más confortable cuando tenemos estos espacios verdes. Entonces, la aplicación también se ve como una alternativa importante a este fenómeno que incrementa la vulnerabilidad en las ciudades. Otro de los puntos muy importantes es que mejora la salud pública. Esto es básicamente porque creamos más espacios públicos y con capacidad de aportar espacio para recreación. Hay muchos estudios que han encontrado que el simple hecho de estar expuestos a espacios verdes tiene un efecto en la salud fisiológica y psicológica de las personas y además promueve el ejercicio. Entonces tiene efectos importantes directos en la salud pública. Además, nos aporta la posibilidad de contar con mejores condiciones para transporte no motorizado en las ciudades. Esto lo vemos también en esta imagen. Cuando tenemos un espacio arbolado, es mucho más fácil sí, estimulador para las personas optar por transportarse de forma peatonal o en bicicleta que cuando tenemos espacios desprovistos de vegetación. Y al final tenemos una mayor accesibilidad a funciones recreativas. Esto no solo tiene los efectos que ya mencioné sobre la salud pública, sino también enriquecimiento espiritual, creativo, artístico, etc. Entonces, al final tenemos toda una serie de beneficios que cuando consideramos comparados con infraestructura convencional, pues inclusive en un comparativo de beneficios económicos o financieros, pues nos arrojaría una mayor conveniencia, ¿no?, de utilizar este tipo de soluciones. Vemos en muchos casos que no se lleva a cabo, no se considera este tipo de beneficios o cobeneficios dentro de una estimación tanto económica como en general de beneficios socioambientales. Y es muy importante que cuando estamos desarrollando un proyecto consideremos este tipo de beneficios porque hace nuestro caso de negocio o de inversión mucho más atractivo. Esto es una parte que falta mucho en el planteamiento de este tipo de proyectos y para la que trabajamos activamente desde el instituto y que vemos pues un esfuerzo muy importante en todo el mundo, ¿no? Y básicamente eso es lo que les quería platicar. Es una introducción muy breve sobre este tema. Ahora, no solo es una solución, o las soluciones basadas en la naturaleza no solo es una alternativa que nos conviene o que se ve útil a futuro, sino que cada vez va a ser más indispensable para que las ciudades en realidad sean sostenibles a futuro, ¿no? Pues les agradezco mucho. Cualquier pregunta, estoy aquí presente para respondérselas al final. Y les agradezco. Muchísimas gracias, Eduardo. Esto creo que súper completa la idea como introducción
de cuáles son los beneficios y las grandes virtudes que se ven en estas soluciones basadas en la naturaleza y por qué deberíamos estar orientándonos hacia ese tipo de infraestructura y hacia ese tipo de medidas en los próximos meses y años, ¿no? En todos los niveles pues de gobierno y para enfrentar diferentes tipos de eventos extremos que ya nos ilustrabas entre sequías, inundaciones, que son cosas que estamos viviendo en México, vivimos día a día, que mediáticamente han acaparado muchísimo la atención en este último año por afectar zonas que creíamos que no, o sea, sí veíamos los efectos, pero eran mitigables y en este momento ya no estamos en esa condición donde podemos tomar ese tipo de medidas y tenemos que tomar medidas mucho más fuertes, mucho más contundentes, pero de preferencia orientadas a este tipo de acciones que nos presentan todos estos beneficios. Le pasaría la palabra ahora a Pipola, por favor, de Agua Capital, quien tiene 20 minutitos para contarnos un poquito qué son los distritos hídricos. Gracias, Tania. Voy a compartir mi pantalla de una vez. Listo, pues primero que nada, muchísimas gracias a la Iniciativa Climática, a la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales y Estatales y a WRI México por esta invitación para platicarles de los distritos hídricos, que es un concepto que hemos estado trabajando desde Agua Capital junto con WRI, la Oficina de Resiliencia Urbana y bueno, también en este caso el Tecnológico de Monterrey. Mi nombre es Pipola Gómez, yo soy coordinadora de proyectos en Agua Capital, que es el Fondo de Agua de la Ciudad de México. Somos una plataforma de colaboración que trabaja con el sector público, el sector privado, la academia, los organismos internacionales, para contribuir con la seguridad hídrica de la Ciudad de México, entendiéndola dentro de una cuenca, ¿no? Nuestro enfoque es de cuenca, entonces trabajamos para la Ciudad de México, su zona metropolitana, con este gran enfoque de cuenca y tenemos 4 retos sobre los que encaminamos nuestros esfuerzos, que es el balance hídrico del acuífero, la gestión eficiente del agua, la prevención a riesgos asociados al agua y el agua residual como recurso. Y en estos 4 ejes sí tenemos, es importante mencionar que tenemos un enfoque en soluciones basadas en naturaleza, como decía Eduardo al principio. Trabajamos mucho con este enfoque y tratamos de vincularlo con las infraestructuras grises, porque no es que las infraestructuras grises estén mal y que la solución sean las infraestructuras verdes, sino más bien creemos que sí es una combinación. Aquí voy a comentarles un poco, porque también platicando con Tania, creo que es importante, mi experiencia profesional ha sido mayormente en el sector público. Yo trabajé muchos años en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, luego en la Agencia de Resiliencia de la Ciudad de México y también estuve en gobierno federal. Y ahora que estoy trabajando pues en esta asociación civil, algo que veo mucho y que es como... pues es un comentario desde mi experiencia personal. Creo que gobierno tiene el gran reto porque siempre trabaja muy sectorizado, ¿no? Entonces, medio ambiente trabaja solo medio ambiente, agua, desarrollo urbano, pues desarrollo urbano, finanzas y así nos vamos, ¿no? Y lo que creo que nosotros desde Agua Capital tenemos la gran virtud de poder trabajar de manera transversal, ¿no? Entonces nos movemos por los distintos temas y creo que ese es pues nuestra labor, ¿no? Ir conectando todos estos puntos y en el caso de los distritos hídricos pues vamos conectando desarrollo urbano con agua, con medio ambiente, con procesos participativos, que también ahorita les voy a platicar que es algo muy importante dentro de este gran concepto de los distritos hídricos. Y bueno, creo que desde Agua Capital, pues con este enfoque de soluciones basadas en naturaleza, con esta capacidad que tenemos de movernos de manera transversal, conectando a distintos actores y distintos temas,
pues hemos estado trabajando la parte de los distritos hídricos, especialmente en Ciudad de México, porque como les decía, nuestro enfoque está dentro de la cuenca. Entonces, así, de manera muy general, el contexto del agua en la Ciudad de México, en estas imágenes se puede ver que éramos un lago y ahora pues somos una ciudad con algunos cuerpos de agua. Tenemos una sobreexplotación del acuífero, estamos en una región de las que tiene mayor estrés hídrico de todas las cuencas del país. Se extrae más del doble del agua que se recarga de manera natural. Tenemos un difícil acceso a nuevas fuentes de abastecimiento. El 66% del agua se extrae del subsuelo, el otro 32% viene de fuentes externas como es el sistema Lerma y Cutzamala. Entonces, pues sin el sistema del Lerma-Cutzamala dependemos solo del acuífero que está sobreexplotado. Hay un deterioro gradual de la calidad del agua de los acuíferos y los costos son cada vez mayores porque estamos extrayendo de mayor profundidad, lo que ocasiona también que la disminución de los niveles del acuífero pues, va disminuyendo 1 metro por año. Esto también ocasiona que el hundimiento del subsuelo sea hasta de 30 centímetros por año. Y la incertidumbre pues, respecto a la disponibilidad futura del agua, porque como bien comentaba Eduardo, esto del cambio climático pues, es un problema actual y dependemos, a mí me da... porque cada año decimos, ojalá que llueva, ¿no? Y estamos dependiendo de si va a llover mucho, si va a llover poco, si va a ser un año con muchas lluvias, si va a ser un año de sequías, y como no entendemos bien la complejidad del acuífero y depender de fuentes externas, pues siempre estamos como en una tensión, bien, esperando que sea un año lluvioso y que además llueva donde tenga que llover, ¿no? Porque esa es otra situación, que llueve donde no tiene que llover y pues entonces... no es tan fácil decir, está lloviendo, ya la hicimos, ya la libramos para el siguiente año, ¿no? Entonces, de manera muy sintética, pues las problemáticas de agua a las que nos enfrentamos es la sobreexplotación del acuífero, pérdidas de bosques por cambios de uso de suelo, falta de agua, mala calidad del agua, la contaminación de cuerpos de agua. Tenemos muy poco tratamiento y reuso en la Ciudad de México y creo que en general en todo el país. Y bueno, los riesgos asociados al agua, que son principalmente inundaciones y sequías. También hay otro concepto que es una ciudad sensible al agua, que es otro concepto que va muy vinculado a los distritos hídricos. Este concepto se estuvo trabajando en la Autoridad del Espacio Público en el gobierno de la Ciudad de México. ¿Y de qué se trata? Pues se trata de reimaginar la relación que tienen las ciudades con su situación hidrológica, entender la condición geográfica donde está ubicada la ciudad y cómo funciona el ciclo hidrológico actualmente, explorar posibilidades para la recuperación del balance hídrico, en donde pues, las soluciones basadas en naturaleza, escuchando a Eduardo, pues es donde encajan perfectamente, un diseño de estrategias de suelo de conservación y suelo urbano, esto tiene que ir muy vinculado, y como les decía, pues medio ambiente, normalmente aquí en el caso de la Ciudad de México, la Secretaría de Medio Ambiente pues es responsable del suelo de conservación y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda responsable de lo que sucede en el suelo urbano, ¿no? Entonces, ahora en Ciudad de México estamos haciendo este ejercicio del Programa General de Ordenamiento Territorial, que está en consulta actualmente, que está haciendo este vínculo para ya no tenerlos tan fragmentados. Y bueno, fomentar una cultura de respeto al medio ambiente y sensibilización al problema del agua. Las ciudades enfrentan desafíos para volverse gradualmente más resilientes y sustentables, con disponibilidad de agua, recursos del acuífero, riesgos de inundaciones, pues todo esto que ya he estado repitiendo, abastecimiento de agua potable, calidad de agua y la adaptación climática. Entonces, la sensibilidad de agua supone el desarrollo de una infraestructura adaptativa, multifuncional y una perspectiva de diseño urbano que busque reforzar conductas sensibles al agua. ¿Cuáles son los beneficios? Pues mejora la salud y la conciencia colectiva, mitiga los problemas climáticos, crea espacios urbanos de calidad y genera plusvalías en las ciudades. Las soluciones basadas en naturaleza, bueno, ya ahorita tuvimos una muy buena presentación por parte de WRI, pero sintetizando, pues imitan los procesos naturales para contribuir a la gestión mejorada del agua,
puede implicar la conservación o rehabilitación de ecosistemas naturales y o la mejora o creación de procesos naturales en ecosistemas modificados o artificiales. Se pueden aplicar a microescala o a macroescala. Y este punto es importante porque finalmente ahorita les platicaré más sobre los distritos hídricos, pero es la suma de estas microescalas con macroescalas, y los distritos hídricos maneja una escala muy interesante. No es ni esta gran pequeña, sin minimizar el efecto, por ejemplo, de un jardín infiltrante, ni es hablar solamente del paisaje y de soluciones basadas en naturaleza en cuenca alta, ¿no? Es una escala dentro de la ciudad en donde se conjuntan varios colonias o barrios, y entonces es una escala muy interesante para implementar esta suma de soluciones basadas en naturaleza, infraestructuras verdes integradas obviamente a la infraestructura gris, ¿no? Y bueno, esto nos permite reducir los riesgos de eventos relacionados con cambio climático, como pueden ser las inundaciones y las sequías. Estas estrategias pues tienen que ver con la retención, captación y almacenamiento, con el tratamiento, con la infiltración y con el drenaje, y estos son unos esquemitas que desarrolló la Oficina de Resiliencia Urbana, que creo que ejemplifican muy bien lo que Eduardo ya mencionó, como qué soluciones son las que podrían implementarse e ir construyendo a manera de rompecabezas un distrito hídrico en donde se puedan ir conjuntando todas estas soluciones, obviamente entendiendo el análisis y entendiendo y analizando el contexto en el que se va a aplicar, entendiendo la problemática de agua que tenga esa zona de la ciudad y también las opciones que se puedan ir construyendo, ¿no? Cómo se pueden ir articulando estas soluciones basadas en naturaleza. El objetivo de los distritos hídricos pues, es ofrecer estas soluciones innovadoras a través de la integración de infraestructuras verdes y grises para una gestión alternativa y descentralizada de aguas urbanas por medio de estas estrategias de captación, tratamiento, reuso, retención e infiltración del agua, aunado al mejoramiento de espacios públicos y de movilidad. Esto es muy importante porque finalmente todas estas infraestructuras van vinculadas a los espacios públicos, a las calles, a las avenidas que tengan las zonas. Pueden ser espacios públicos o áreas verdes en espacios privados que también pueden ir sumando. Ahorita Lore les va a detallar más esa parte, pero al final pues esa es toda esta suma de espacios que pueden ir integrando infraestructuras verdes que se van vinculando con las infraestructuras grises y que pueden ir respondiendo a las problemáticas de agua y a los riesgos de inundaciones principalmente. ¿Cuáles son estos beneficios de los distritos hídricos? Pues tienen un alto impacto en la transformación de esa zona de la ciudad que se escoja y que además pues, puede ser replicable y escalable. Hay una economía circular del agua, hay una gestión descentralizada del agua, hay este vínculo entre desarrollo urbano y agua, el mejoramiento del espacio público, la participación social y los nuevos modelos de inversión. Aquí también voy a hacer como una pausita para explicar esta parte de la participación social, porque nosotros creemos que con los distritos hídricos, cuando se trabaja en una zona, sí tiene que haber procesos de participación social que permitan a la gente entender estos temas, ¿no? De por sí son temas muy complicados, son temas que casi siempre llevan un lenguaje muy técnico, y entonces cuando a la gente llegas y le hablas de infraestructuras verdes, pues no entiende muy bien qué es, cómo funcionan, cuál sería el beneficio, pues casi que, pues como no entiendo, pues no me interesa. Yo creo que si se le informa a la gente y ellos empiezan a entender que el camellón que está enfrente de su casa, además de tener todos estos impactos ambientales, culturales que hablaba Eduardo, pues, y además tienen una infraestructura verde que permite captar agua, captar el agua de lluvia, mitigar las inundaciones, pues obviamente toma otro sentido el camellón que está frente a mi casa, ¿no? Y no es simplemente, pues ahí algo que está como un poco olvidado. Entonces, sí es importante, creo que eso es un gran reto,
no nada más para nosotros desde Agua Capital, creo que también para el gobierno, es cómo comunicar todos estos planes, ¿no? Cómo se va a comunicar con la gente, todas estas intervenciones que están vinculando tantos temas, que son temas muy complejos, que son temas muy técnicos, pero que podemos hacer partícipe a la gente, porque al final el hecho de que, bueno, al menos aquí en Ciudad de México, ¿no? 6 meses no tenemos agua y otros 6 meses estamos inundados, ¿no? Entonces, y pasa lo que les decía yo al principio. En los 6 meses que no tenemos agua estamos súper preocupados, empieza a llover y se nos olvidó que estuvimos en una época de sequías, porque ahorita ya el problema es la inundación. Y estas inundaciones, ¿cómo afectan al patrimonio público y al patrimonio privado? ¿Cómo, pues, paralizan la ciudad porque se vuelve todo un caos? Entonces, pues nos enfrentamos a ese problema, olvidamos las sequías, en el año seco ya nos olvidamos de las inundaciones y estamos, pues, pensando pues, en el problema de abasto de agua, ¿no? También depende mucho de la zona de la ciudad en la que se intervenga, porque si es una zona de la ciudad en la que la gente abre la llave y sale el agua, pues eso invisibiliza el problema, ¿no? Pero en realidad la falta de agua es un problema generalizado, no solo para la Ciudad de México, creo que para todas las ciudades. Y ahorita con el ejemplo de Monterrey, creo que todos hemos pensado, ¿y cuándo nos va a tocar a nosotros? ¿En qué momento vamos a llegar nosotros a esta situación en la que está Monterrey? Y entonces, pues es un problema que se vive mitad del año de una manera, mitad del año de otra manera. Si hay agua, pues ya invisibilizamos el problema de que no hay la falta del recurso o la mala calidad del mismo. Y entonces, pues es importantísimo que estén como informados y hacerlos partícipes, ¿no? Y luego también hablar de los nuevos modelos de inversión. Nosotros desde Agua Capital, pues somos una plataforma que, como les mencionaba, buscamos conectar estos puntos y hacer inversiones o buscar inversiones en suelo público, pues es muy complicado, ¿no? Entonces hay que sumar esfuerzos. El problema del agua es tan complejo que finalmente el gobierno solo no puede ni podrá. El sector privado también solo no puede, porque al final pues tiene que haber como una guía del gobierno, una participación del gobierno, una participación de la sociedad civil organizada, de la academia, que también creo que es importantísimo, porque finalmente ahí es donde se está generando todo el conocimiento. Involucrar a los estudiantes también es algo que ha procurado muchísimo el TEC. Esto también ya les platicará Lore un poco más adelante, pero sí es un problema tan complejo en el que tenemos claramente que ir sumando todos, y las inversiones pues también las tenemos que buscar entre todos, ¿no? Hay antecedentes para el distrito. Para los distritos hídricos, uno puede ser la estrategia de resiliencia de la Ciudad de México, que también en este momento está en un proceso de actualización. Este concepto de ciudades sensibles al agua, que se trabajó con la Autoridad del Espacio Público, es otra publicación que también les recomiendo muchísimo que puedan revisar. Y bueno, tenemos ejemplos más prácticos en Ciudad de México, como puede ser el Parque Lineal La Viga. Hay otro parque que es La Quebradora, que también tiene infraestructuras verdes involucradas, y el plan hídrico de la ahora alcaldía Miguel Hidalgo. Cuando hemos hablado de distritos hídricos, sí hay que, esto que les decía yo, sí hay que tener como un entendimiento de dónde estamos trabajando. Aunque el problema del agua se puede generalizar y se puede sintetizar en casi los mismos conceptos en todas las zonas, de todos modos sí es importante tener este tipo de estudios, que son los que nosotros hemos realizado en los ejercicios que hemos hecho en distritos hídricos aquí en Ciudad de México, en conjunto con WRI y con la Oficina de Resiliencia Urbana. Se trabajó uno en Tacubaya, tenemos otro en Coapa, en donde también está involucrado el Tecnológico de Monterrey. Y estos son estudios de manera general. No quiere decir que sean los únicos estudios o los que hay que hacerse, pero nada más para que puedan tener una idea de lo que se hizo para estos ejercicios de distritos hídricos. Y bueno, tenemos estudios técnicos complementarios, como pueden ser de geotecnia, el hidrológico, el
el topográfico, el geofísico. Hay que tener estudios demográficos, principalmente de escenarios de crecimiento, para entender cuánta demanda de agua va a tener la zona donde estemos trabajando un distrito hídrico, el manejo histórico del agua en esa zona, estudios urbanos, uso de suelo, principalmente vivienda. Hay que entender cuáles son los usos que están ahí para ver cuántas áreas verdes tenemos, que pueden ser potenciales para infraestructuras verdes, espacios públicos, vivienda, estos escenarios de crecimiento para entender cuánta gente vive en la zona o va a vivir en la zona, cuánta agua se va a necesitar, bueno, riesgos y vulnerabilidades de cajón, temas de movilidad. De agua, pues demandas, balances hídricos para entender, pues, como les decía, los consumos de agua, las aportaciones de agua residual, los flujos de agua pluvial. Estos escenarios de cambio climático también es importante considerarlos, y los resultados previstos, pues es la relación de estos subcomponentes con el agua, ¿no? Y de ahí deriva una factibilidad de implementación de infraestructuras verdes y grises, una serie de estrategias y líneas de acción y carteras de proyecto que van vinculando espacio público, movilidad, desarrollo urbano, los balances hídricos, y un proceso de acción colectiva y de aproximación a la comunidad para hablar y entender del ciclo hidrológico urbano y de la acción que van a tener estas infraestructuras en la zona, ¿no? Entonces, al final, la definición de áreas de oportunidad en los distritos hídricos es importante para orientar las decisiones a partir de la evaluación de problemáticas y potenciales transformaciones hidrológicas y urbanas. Tenemos también otros ejercicios, otros ejemplos a una escala internacional. Tenemos en París, Francia, tenemos otro en Nueva Orleans y también en Copenhague. Estos son algunos, hay muchos más, pero si se fijan, pues son proyectos que se manejan a escala urbana, integrando distintos barrios y colonias para definir un polígono de acción, que es donde se implementará este distrito hídrico, y bueno, se tiene que hacer como estos estudios urbanos, geológicos, topográficos, hidrológicos, para entonces de ahí derivar, entender la problemática, entender las condiciones del territorio, y entonces se pueda derivar en una serie de estrategias, líneas de acción y proyectos muy puntuales que tengan que ver con infraestructuras verdes y grises. Y bueno, esto sería mi presentación. También, como Eduardo, pues estoy aquí para que podamos seguir platicando después de que Lore termine su presentación. Gracias. Muchísimas gracias, Pipola. Les recordamos, por favor, a todas las personas que nos están acompañando, que en el botón en la parte inferior encontrarán el simbolito de Q&A para que nos hagan llegar sus preguntas. Esto se puede ir acumulando durante toda la sesión para que al final podamos dirigirle las preguntas a nuestros panelistas. Pipola, me quedo de tu presentación con varios conceptos, además de los temas técnicos. Me quedo mucho con todos estos, con estos temas, como se llaman, soft skills, que tenemos que tener presentes, ¿no? Por una parte, me quedo con el tema de la transversalidad, que va muy en línea con lo que nosotros buscamos en la comunidad climática. Parte de nuestros objetivos es precisamente que no solo personas que ya se saben de estos temas y que están día a día trabajando desde sus dependencias especializadas en medio ambiente, cambio climático, puedan atender a estas capacitaciones, sino que además otras personas también de la administración pública o de otros sectores, pues puedan acercarse a esta comunidad y familiarizarse con este y otros temas que probablemente no son de su día a día, pero que les permite tener un conocimiento básico, un lenguaje mínimo para poder interactuar de manera transversal, ¿no? El problema del cambio climático y la situación del agua es algo que no solo nos afecta en este caso a las personas servidoras públicas desde su tarea, desde su trabajo, sino en la vida cotidiana de todas las personas y de todas nuestras familias, y por ende debería ser preocupación de todas las personas independientemente de nuestra formación, antecedentes o desempeño profesional, me parece. Me quedo también mucho con la labor didáctica
y la comunicación de la participación social. Efectivamente, este y otros temas pues difícilmente van a permear en el común de la gente, que seguramente tiene otras preocupaciones y otras prioridades en el día a día, si no somos capaces de digerirlo y de aterrizarlo en un lenguaje cotidiano, en un lenguaje común que cualquier persona nos pueda entender y pueda dimensionar la relevancia de los temas que estamos tratando de compartir. Me quedo también con el tema de la memoria colectiva, ¿no? Es impresionante cómo se nos olvida año con año, mes con mes. A mí me da mucha risa que de repente dices, ay, es que llegué tarde porque estaba lloviendo. Por Dios, en la Ciudad de México llueve 8 meses al día. Ya deberíamos prever que va a llover, ¿no? O sea, es inevitable, es completamente previsible, es tanto como que esta pluma se va a caer si la suelto. No, es increíble que todavía sigamos sorprendiéndonos día a día y año con año de, híjole, es que este año llovió mucho, o este mes, o este año en mayo no tenemos algún tema de escasez, ¿no? Eso sucede, ha sucedido y seguirá sucediendo y no podemos borrarlo nada más porque ya pasó Navidad, ¿no? Me quedo también con el tema de la equidad, ¿no? Este tema que mencionas de, bueno, pues mientras yo tenga agua no me importa lo que pasa en el resto de la ciudad. No solo es la invisibilidad, sino es un fuerte tema de equidad, de que tenemos importantes zonas en esta ciudad y en todas las ciudades mexicanas en las que esto aparentemente no es un problema y una mucho mayor cantidad de personas viviendo en zonas en las que es un problema todos los días, ¿no? La cantidad, el abasto, la calidad es materia de conversación todos los días. Me quedo también como último tema con esto de los modelos, de los nuevos modelos de inversión, ¿no? Y de cómo tenemos que buscar que intervengan nuevos actores, y esto me da pie perfecto para pasarle la palabra a Lorena, que nos va a comentar cómo el TEC, en este caso, perdón, Eli, ¿se ve otra vez cortada la presentación? Yo la presento, Tania. Ah, ok, muchas gracias. Sí. Un poquito cómo en este caso el TEC está participando no solo desde su rol académico, sí muy fuertemente con la intervención de investigación, conocimiento, alumnos y demás, pero sobre todo como su rol de actor permanente en la ciudad, ¿no? El TEC lleva ahí, ahora verán, 30 años tal vez, más o menos, casi 30 años en ese sector, en esa parte de la ciudad, y seguirá ahí otros 50, 60, 100 años, ¿no? Entonces, este sentido de institución con ese tamaño, con ese peso en la zona y permanencia me parece súper relevante para poder incorporar y para poder ser este actor que también empieza a jalar a otros miembros de la sociedad, ¿no? Ya me callo, perdón, me extendí, pero es que es un tema que por muchas razones me gusta mucho y me llega mucho. Ahora sí, le paso la palabra, por favor, a Lorena Sicilia, quien nos acompaña desde el Tecnológico de Monterrey, y les recuerdo, por favor, nos hagan llegar sus preguntas por la sección Q&A. Muchísimas gracias, Tania. Muchísimas gracias, Eduardo, Pipola, a todos ustedes por la oportunidad de estar esta mañana con ustedes y poderles compartir la experiencia territorializada de justamente lo que nos explicó Eduardo y Pipola. Este es un ejemplo de la integración o de la búsqueda de esta integración de nuevas infraestructuras verdes y grises como una parte de soluciones, como parte de las soluciones urbanas. Entonces, para ponerlos un poco en antecedentes, justamente como mencionó Tania, el TEC de Monterrey se dio cuenta que no puede permanecer, digamos, ajeno a todo lo que sucede después de su propiedad o de su límite de propiedad hacia la calle. Y digamos que esto tomó mayor, o se aceleró después del sismo que ocurrió en 2017 y nos vimos en la necesidad de reconstruir los edificios y replantearnos cómo nos queremos o cómo queremos integrarnos al entorno en el que estamos asentados.
Entonces, tomando en cuenta parte del ejercicio que ya se había hecho previamente en Monterrey hace unos años del distrito TEC, retomamos las mejores prácticas y digamos que se planteó la creación, por así llamarlo, de que la zona sur de la Ciudad de México sea un distrito de innovación. Esto nada más es como un antecedente. ¿Qué se entiende como este distrito de innovación, o área de innovación, o en realidad se puede llamar como ustedes quieran? Pues básicamente es un territorio que busca gestionar y concentrar talento tanto de instituciones públicas, privadas, que agrupen y conecten emprendimiento, experiencias, recursos y capacidades para fortalecer un ecosistema sostenible basado en la economía del conocimiento, que impulse la transformación de su entorno y la construcción de una sociedad más equitativa. Eso suena muy esotérico, como yo lo digo, muy intangible. Sin embargo, va cobrando relevancia y se empiezan a conectar estos puntos cuando la propuesta de Programa General de Ordenamiento Territorial, que como dijo Pipol, está en consulta, aparecen o se identifican una serie de nuevas centralidades o descentralidades para invertir en la ciudad. Finalmente, Ciudad de México es muy grande, no hay recursos que alcancen para el mejoramiento de toda la ciudad, que sería lo ideal. Sin embargo, pues identificando estas zonas por parte del Instituto de Planeación, sí que se pueden enfocar ciertos recursos para desarrollar programas o proyectos estratégicos justamente para ir permeando después este mejoramiento, ¿no? Como a las zonas de influencia de estas centralidades. Entonces, justo en esta propuesta de plan nace o digamos, se declara la centralidad TEC de Monterrey Sur, que se alinea justamente a lo que les presenté de la idea del Distrito de Innovación Tlalpan. ¿Cómo se forma el Distrito de Innovación Tlalpan? Pues básicamente en 4 ejes: el de comunidad de impacto social, el de desarrollo económico, investigación, innovación y emprendimiento, el de desarrollo urbano y el de sostenibilidad y resiliencia. Básicamente lo que les explicaba de un distrito de innovación se forma con estos, o se recompone con estos 4 ejes y digamos que se alinea al programa de ordenamiento de la Ciudad de México. Entonces, pues el territorio en el que nosotros nos encontramos al sur de la ciudad, pues vive año con año este tipo de imágenes, ¿no? Estas fueron una inundación, todavía teníamos el campus anterior, fue inundación del 2017, es imposible que las personas, ¿no? Como se ve en esta área, pues puedan tener movilidad, el agua se mete a sus viviendas, hay pérdidas económicas, el TEC, en su caso, con cada inundación, más o menos tenía pérdidas de 11 millones de pesos, entonces, digamos que más se gasta o más cuesta no invertir en infraestructura que esté pues destinada al manejo integral y sostenible del agua, ¿no? Entonces, bueno, esto nos sucede cada año, como bien dice Tania, y después se nos olvida y nos preguntamos por qué nos inundamos cuando estamos asentados en una pues en zona del lago. Para entender exactamente la dinámica y toda la naturaleza de la cuenca, hicimos, déjenme salir del lapicito, a ver, justo, se hizo un estudio muy interesante para entender pues la composición de esta región sur de la Ciudad de México. Ahí nos supimos que este espacio se compone de 4 microcuencas y que el punto más bajo de esas microcuencas, ¿no? Donde confluye, es donde se ubica el TEC de Monterrey. Entonces, prácticamente siempre nos vamos a inundar y esta simulación nos arrojó eso, así que pues a partir de esta información pues empezamos a hacer a rebotar pues varias
ideas tanto con WRI como con Agua Capital para ver cómo podíamos manejar el agua de forma integral. El recorrido no ha sido sencillo. En primera instancia se propuso un sistema de retención horizontal. En su momento no fue aprobado por SACMEX, de acuerdo a que enfrente de Miramontes, justo en esta slide que les presenté, hay muchísima infraestructura bajo la tierra, ¿no? Había que excavar 2 metros bajo el nivel de suelo, bajo el nivel de banqueta, y resulta que hay muchos tubos y muchísima infraestructura, entonces esa propuesta no prosperó. En segunda instancia, se realizó otra propuesta de tener pozos de infiltración, 5 pozos de infiltración, que nos iban a ayudar a que a lo largo de 6 horas se pudiera mitigar esta inundación. Había muchísimos problemas, lo mismo en el arroyo vehicular no se podía perforar por la cantidad de infraestructura existente. Entonces dijimos, bueno, los ponemos en el predio del TEC de Monterrey. Ahí teníamos un problema de propiedad del agua, porque digamos que estábamos metiendo agua pública a predio privado y eso tenía pues varios problemas, implicaciones legales. Entonces, como dicen muchas veces, la propuesta o a veces la solución más sencilla es la que hay que implementar, y con ayuda de la Oficina de Resiliencia Urbana, WRI y Agua Capital, identificamos varios proyectos piloto para intervenir, digamos, de manera superficial e implementar estrategias de infraestructura verde. Entonces, esta es nuestra cartera de proyectos y estamos arrancando, digamos, con este es el que les voy a presentar, el que va de Avenida Las Torres. Son 1,5 kilómetros, es de longitud, lo que tiene el camellón, y vamos a incorporar jardines infiltrantes. Quiero borrar mis dibujos. Incorporar jardines infiltrantes a lo largo de básicamente de este 1,5 kilómetros. La gestión no ha sido nada fácil, sobre todo por lo que mencionan de los recursos. Si bien el TEC de Monterrey está poniendo una parte de recursos, se está buscando también un financiamiento privado, ya que pues, la alcaldía no va a aportar en este caso recursos, ¿no? Entonces, bueno, las soluciones hídricas que se propusieron incorporar fueron pozos de infiltración, captación de agua pluvial en un deportivo que existe y en azoteas, cisternas de almacenamiento, fuentes de agua y retención de lluvia. En este momento lo que se va a implementar son estos jardines infiltrantes o jardines de lluvia que más o menos van a captar, me paso de diapositiva, son casi 650 metros cuadrados de jardines infiltrantes en 16 puntos de infiltración. Bueno, me adelanté un poquito. Es una intervención superficial. Básicamente hay una excavación en este camellón de 20 centímetros, donde se realizan o donde se hacen preparaciones para tener entradas de agua a este jardín infiltrante. Hay un filtro de sedimentos, se genera justamente esta microcuenca o talud revestido y se va, digamos, terraceando para que el agua pueda correr por esta parte. Voy a borrar otra vez los dibujos. Bueno, pues justamente la estrategia que se toma o que se propone en este caso, pues es mitigar estos encharcamientos, ¿no? Que prácticamente son inundaciones que ocurren en el arroyo vehicular alrededor de la calle de Transmisiones. Y, a ver, aquí también. Bueno, lo que les comentaba, este es el área a intervenir, son prácticamente 1,5 kilómetros. No solamente es un proyecto de implementación de jardines infiltrantes, sino es un proyecto mucho más grande que abarca
la rehabilitación del espacio público, urbano, con la incorporación de mobiliario, adecuaciones geométricas. Es un proyecto con accesibilidad universal. También va a haber renovación de luminarias, etcétera. O sea, lo que quiero decir es un proyecto integral que va enfocado también pues a los vecinos que ahí viven, ¿no? No solamente es un proyecto que aborda la parte hídrica o de vegetación o de proyecto de paisaje, ¿no? Y bueno, pues es justo lo que les decía, a lo largo de este 1,5 kilómetros habrá 650 más o menos metros cuadrados de jardines infiltrantes y 16 puntos de infiltración. Y bueno, ahí pueden observar algunos detalles, ¿no? De cómo se construyen o se generan, o lo que implica generar estos jardines, que en realidad pues no es una infraestructura como tal, pues muy aparatosa, costosa, o que se tenga que hacer a niveles de gran profundidad, son más o menos 20 centímetros. Y bueno, finalmente, aquí hay algunos detalles que se podrían compartir si necesitan información adicional, pero bueno, justo les digo, lo importante es tener la vegetación correcta y estos puntos de canalización del agua para evitar los encharcamientos o inundaciones y que el agua corra a estos jardines infiltrantes. Y me parece que, bueno, no solamente tenemos proyectos, una cartera de proyectos enfocada a lo que pasa afuera, ¿no? Como le decimos extramuros, sino también al manejo del agua al interior del TEC, porque nos dimos cuenta que por muy bien que esté la infraestructura hidráulica en la ciudad, finalmente si cada predio no maneja el agua de una manera responsable y sostenible, termina aventando el agua a la calle, ¿no? Que es lo que pasa en la mayoría de los casos. Entonces, no solamente es proponer soluciones urbanas o tener soluciones urbanas en el espacio público, sino también al interior de los predios, sino también como actuar como entes responsables desde la parte privada de nuestra casa o del equipamiento o la oficina o en el lugar donde nos desarrollemos. Para eso estamos trabajando justamente de la mano con WRI y Agua Capital para hacer un balance hídrico, también para fortalecer y hacernos responsables del agua que cae dentro de nuestro predio. Y para ello también tenemos un sistema de biozanjas sobre nuestro predio, que bueno, también tiene el mismo principio del jardín infiltrante, y del cual estamos pues trabajando con la autoridad para poder solucionar estos problemas de canalización de agua, donde tenemos también un problema de pendientes. O sea, no solamente, y con esto acabo, quiero decir que con una solución o con la implementación de jardines infiltrantes o una sola estrategia, vamos a poder mitigar este tipo de problemas o de gestión del agua. Son muchas las estrategias que tienen que sumarse para poder justo tener un manejo responsable de este recurso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lore. Perdón, eso no lo compartimos al principio. Lore se tiene que retirar rápidamente porque tengo pues, clase. Es docente y tiene clase y los chicos y chicas ya la están esperando. Pero hay algunas preguntas para ti que no sé si, entiendo que no tenemos tanto tiempo para responder, pero se las podemos hacer llegar por correo y nos comprometemos a devolverle las respuestas a las personas que nos las están haciendo. Tenemos sus correos a partir del formulario de registro y entonces las podemos responder posteriormente vía correo. Listo. Bueno, veo rapidísimo aquí una de Arturo. Jorge Arturo, sí, dice, el proyecto de rehabilitación de Avenida Las Torres se consideró conexión, rehabilitación de infraestructura gris. La respuesta es no. Y sobre la movilidad en la zona se consideró la habilitación de una ciclopista, implementación de sistema de ecobici.
Sí, hemos estado trabajando muchísimo con CEMOVI para poder traer el sistema Ecobici a esta zona. Resulta que lo van haciendo, digamos, de la centralidad hacia la periferia, y lo que nos argumentaban en CEMOVI es que si no, que podemos tener sistema Ecobici en el sur, pero finalmente se va a quedar como una isla y no se va a poder conectar con la Colonia del Valle, por ejemplo. Entonces, de momento no. Hay un proyecto del TEC de Monterrey de hacer una ciclovía de la estación Tepepan, de la estación de tren ligero Tepepan hasta Estadio Azteca, y ya está aprobada por CEMOVI. Se debe de empezar en breve el proyecto, la construcción. ¿Puedo contestar una más si es necesario? Creo que El esas resto son... me las mandan, please. Te las mando por correo, sin problema. Muchísimas gracias, Lore. ¿Cómo olvidar la memorable inundación del 2017? Hasta memes había al respecto, y es muy grato ver que derivó en algo tan concreto y tan práctico y tan útil para el polígono, para el TEC y a la larga como ejemplo demostrativo para la Ciudad de México y para algunas otras ciudades que nos puedan estar gustosamente copiando la idea, ¿no? Muchísimas gracias. Nada más para decir, cuesta más no invertir en este tipo de acciones o de estrategias. Es mucho más caro no darle, no invertir. Y la última es, todos ustedes, tanto Pipola, Eduardo, Tania, son testigos que este ha sido un proceso que nos ha llevado al menos 3 años. O sea, no ha sido fácil, pero no quitamos el dedo del renglón. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Lore. Nos vemos pronto. Y ahora sí, comenzamos con la reunión la sesión de preguntas y respuestas. Yo ya tengo aquí, esperen, capturadas algunas preguntas que nos han hecho llegar para nuestros panelistas. En el caso de Eduardo, nos preguntan si existen ciudades o municipios en Jalisco que implementen soluciones basadas en naturaleza a través de cuencas y humedales. No sé si tengas conocimiento de eso. De hecho, por una presentación que ustedes, o más bien una presentación que estuvo incluida en uno de sus seminarios, nos platicaron un proyecto de corredores verdes en Guadalajara, muy importante, que no solo tiene un componente de reforestación de estos corredores, sino también de dotarlos de la capacidad de captar agua de lluvia y tal. No sabemos qué tan avanzados están, pero sabemos que como proyecto lo tenían muy completo, pero en cuanto a obra no sabemos si ya arrancaron, qué tanto tienen avanzado y tal. Pero sí sabemos que Guadalajara está poniendo mucha atención en este tema y trabajando por lo menos en sus instrumentos de planeación. Buenísimo, Eduardo. Sí, nosotros ahorita buscamos ese webinar, ese seminario en línea donde se detalló esa propuesta, pues se los ponemos en el chat para que puedan escuchar un poquito más, particularmente de esta propuesta. ¿Algún texto o libro sobre beneficios económicos y sociales de las soluciones basadas en la naturaleza? Ya Pipola nos compartía algunas publicaciones más un poquito más a lo mejor en el sentido de planeación, que seguramente tiene previstos algunos indicadores, pero no sé si a lo mejor se están refiriendo a metodologías de medición o algo más, digamos, un poquito más técnico. Tenemos muchas lecturas que recomendar. Igual se los pongo por aquí por el chat. Ajá. Pondría 2 enlaces principales, que es como de los documentos más difundidos y muy completos. Entonces, igual ahorita se los pongo aquí. Buenísimo. Y la tercera pregunta específicamente para Eduardo, ¿consideras que Conagua debe modificar sus formas de gestionar recursos hídricos? ¿Y cuáles serían algunas modificaciones clave según la experiencia de los ponentes? Creo que sería también para Pipola y Eduardo. Bueno, a ver, yo comienzo la pregunta del millón. Sí, ¿qué tanta batalla tenemos con los ingenieros civiles que sigue siendo como la escuela que Dominante. rige, ¿no? Cómo se construyen las infraestructuras?
Yo creo que cada vez hay más apertura, pero en efecto, cuando se propone una obra que Conagua tiene que verificar y aprobar, básicamente es ingeniería pura y dura, como siempre se ha hecho. Sí, de una forma muy personal, yo creo que Conagua cada vez debería integrar más conceptos de soluciones basadas en la naturaleza. Cuando va a aprobar una obra, por ejemplo, una planta de tratamiento de agua, cada vez optar más por la necesidad de implementar humedales, no solo la planta de tratamiento aeróbica, anaeróbica, etcétera, sino cómo utilizas sistemas naturales para los mismos procesos de tratamiento. Lo mismo con la intervención de ríos intraurbanos o arroyos intraurbanos. Normalmente se hacen los cálculos de diseño de gasto y tal con diseños para hacer embovedamiento de concreto. Y esto se sigue practicando y básicamente es un crimen porque matas muchas de las cualidades que tienen estos cuerpos de aguas intraurbanos. Entonces, eso se debería de cambiar también, definitivamente, yo creo. Y lo otro es ver cómo Conagua promueve esquemas para que las ciudades puedan ser independientes en el financiamiento de estas obras, ¿no? Tenemos muchos ejemplos en el mundo. Tenemos un ejemplo en Jalapa de implementación de tarifa voluntaria o de tarifa de protección de cuenca. Esto es una tarea de los municipios, pero Conagua los podría apoyar mucho con cómo puedes hacer estos esquemas de financiamiento. Y, por ejemplo, el caso de Jalapa tienen esta tarifa voluntaria que financia un proceso de pago por servicios ambientales, pero tenemos otros ejemplos en el mundo donde no solo se quedan con el financiamiento que obtienen de esta tarifa, sino utilizar la tarifa como garantía para emitir un bono, por ejemplo, y obtener muchísimo más dinero de la iniciativa privada y poder financiar obras a mucha mayor escala, ¿no? Entonces, este tipo de esquemas no son tan fáciles, son más o menos nuevos, y yo creo que a nivel federal pudiera haber una asesoría mucho más dedicada, ¿no? Para que los municipios puedan hacer esto. Me quedo con Sí, eso. yo nada más complementando lo que dice Eduardo, o sea, es un tema de Conagua, pero también de todos los organismos operadores locales, ¿no? Al final, sí creo que Conagua puede dar como una línea, pero al final, pues esto sucede a nivel federal, pero también a nivel local, ¿no? Como pues día a día con la infraestructura gris, yo también creo que cada vez hay más apertura para nuevos esquemas y ahí es donde también creo que tenemos pues un rol importante organizaciones como ustedes, como WRI, como Agua Capital, la academia, porque en realidad podemos fortalecer a los gobiernos en estas aperturas, principalmente en los temas de planeación, ¿no? Porque sí creo que el gobierno muchas veces está sobrepasado con el día a día y necesitan como este tiempo para planear, pensar, integrar proyectos, ejemplos que tengan esta integración de infraestructuras verdes y grises, y ahí es donde creo que podemos jugar un rol importante para fortalecer estas capacidades. Muchísimas gracias, Pipol. Efectivamente, ¿no? Lo que comentábamos en un principio del rol de la comunidad, ¿no? No se trata de estar inventando hilos negros a cada rato, eso no tiene ningún sentido. Creemos desde WRI, desde ICM, desde la ANAE, en este intercambio de experiencias, en este aprendizaje colectivo que nos va a ayudar a tomar un montón de atajos, tanto de aprendizajes buenos como de malos, por dónde ir o por dónde no ir, tanto en temas técnicos, gestión, administración, financiamiento, en todas las dimensiones que implica la implementación de estos proyectos. Nos comentan un poquito también para ambos, ¿qué le recomendarían a los gobiernos locales para detonar e iniciar este tipo de procesos con organizaciones e instalar este tipo de infraestructuras? Desde los gobiernos locales y considerando las competencias e incluso los retos, como mencionaba Bipola, de estar absorbidos todo por el día a día, ¿qué recomendaciones les podrían hacer? Pues habría un montón, porque sí o sea, sí son temas muy complejos, ¿no? Yo lo que creo es que sí hay que echar, sí como sí hay que echar a andar algo, al menos como para empezar a ver cómo implementarlos, hacer estos ejercicios de cómo ir vinculando. No sé, o sea, creo que habría
encontrar actores como el TEC, ¿no? Que está interviniendo dentro de sus predios, pero que además tiene el interés de estar interviniendo en el contexto urbano. Creo que eso pues, es una condición que a lo mejor y no sucede, pero que creo que se puede propiciar, ¿no? En donde haya se identifican estos actores clave que pueden echar a andar este tipo de procesos, porque al final son procesos que sí va acompañando el gobierno, que sí tienen que llevar como un lineamiento claro del gobierno, pero al final, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Gobierno solo no va a poder echarlo a andar. Entonces, yo sí creo como en esta suma de esfuerzos en donde tiene que estar sector público, sector privado, la academia, encontrar estos actores que puedan hacer que estos procesos permanezcan, porque como bien decía Lorena, es un proceso de 3 años, ¿no? Y al TEC le ha tocado cambios administrativos en el gobierno, pero ellos se mantienen, ¿no? Con la idea de este proyecto y entonces van librando como estos cambios de gobierno, pero al final, pues, hay que ir sumando al gobierno, pues, para que esto tenga continuidad, ¿no? Eso creo que sí es como fundamental. Gracias, Pipola. Yo agregaría, para complementar lo que dice Pipola, definitivamente la identificación de actores que sean aliados, ¿no? Nos mencionaba Pipola. Y por otro lado, tratar de implementar este tipo de medidas en los instrumentos de planeación es una forma de establecerlo en algo que es más prolongado que los cambios administrativos, ¿no? Tenemos ya ejemplos en México de ciudades que en sus instrumentos de planeación incluyen este tipo de medidas, pero yo creo que algo que sería muy útil también, o es muy útil, es no solo que queden instrumentos de planeación, sino en otro tipo de herramientas de política pública como normatividad, que también ayuda a prolongar en el tiempo, ¿no? No es tan sencillo, tal vez, pero sí es una tarea que pueden hacer los municipios por sí mismos, ¿no? El desarrollo de normatividad local, por ejemplo, y también es una forma de sumar a la iniciativa privada, o bueno, los obligas, ¿no? A que cumplan con los requerimientos que tú estableces con la normatividad, pero pues es una forma en la que podemos garantizar que esto trascienda un poco más, ¿no? Pero definitivamente tener a los actores adecuados, como dice Pipola, yo creo es la mejor herramienta para hacer que sí continúe en el tiempo. Y además, ahí complementando a Eduardo, creo que estas asesorías técnicas al gobierno, hay muchas, y hay organizaciones que brindan o que ofertan esto, y creo que es como acercarse a ellos para poder ir implementando este tipo de instrumentos que bien dice Eduardo. Es importante tenerlos porque al final, con una visión más de largo plazo, permiten que se vayan construyendo, ¿no? Muchas gracias, Pipola. Sí, de hecho, por ejemplo, la comunidad hace un año más o menos estuvo lanzando una convocatoria para un acelerador de proyectos, precisamente para eso, para fortalecer capacidades locales, que fue súper concurrido. Esperamos poder tener alguna nueva versión de ese tipo de apoyo técnico. Próximamente estén al pendiente de las redes sociales de la comunidad también para poderse enterar de estas convocatorias. Y también retomo un poquito lo del comentario de Eduardo, ¿no? La normatividad puede ser clave, ¿no? Ya nos mencionaba Lorena también que no siempre se trata de estas grandes obras públicas que requieren ciertos tiempos de gestión y recursos significativos, ¿no? También hablamos de las acciones individuales. Y las acciones individuales no siempre son voluntarias a veces, pero la normatividad nos puede ayudar a escalar esas acciones individuales significativamente para que puedan tener impactos pues tangibles, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, los retardadores de descarga, ¿no? Si ese tipo de cosas las metemos en una reglamentación y de repente hay un desarrollo de 5,000 viviendas, pues tienes 5,000 acciones, ¿no? Y eso se debió a un pequeño cambiecito en un párrafo, en una norma, ¿no? Entonces, creo que también es un muy buen camino. Estamos ya sobre el tiempo. No sé si ustedes, Pipola, Eduardo, tengan algún inconveniente en si nos extendemos unos minutitos más para poder completar las preguntas. No, de mi parte está bien. Va. Igual yo. Buenísimo. Entonces,
Ok, ¿qué ejemplos de economía circular han desarrollado e implementado en México en materia de agua y saneamiento que ustedes conozcan? Ahorita, ¿no? No sé, Eduardo, tú sí tienes como un ejemplo ahorita en mente. Bueno, tenemos como de los ejemplos más típicos es poder hacer reuso de las aguas que tratan un organismo operador. Por ejemplo, sabemos que Durango ha logrado casi el 100% de reuso de sus aguas tratadas y básicamente necesitas una gran inversión porque generalmente necesitas invertir en los sistemas de distribución del agua tratada. A menos de que tengas un elemento como otro ejemplo es Mexicali, tiene una planta de tratamiento y lo que hicieron fue construir un gran humedal, que es básicamente un parque, o sea, uno puede ir a hacer avistamiento de aves, hacer recorridos, etcétera, y este sistema de humedal termina de hacer el tratamiento terciario de la planta de tratamiento y además eventualmente permite que el agua se infiltre y tal. Entonces pudiéramos considerar estos ejemplos como ejemplos de circularidad en el agua. Y bueno, en la Ciudad de México tenemos otros ejemplos. El Cerro de la Estrella están construyendo un humedal para reutilizar las aguas y que aporten otro tipo de beneficios, el mismo proceso de tratamiento. Entonces, tenemos varios ejemplos como estos. Básicamente es cómo reutilizas el recurso una vez que se trató. El principal es el agua. Hay otros ejemplos en otras partes del país o del mundo en el que los lodos que obtienes del proceso de tratamiento los tratas de una forma anaeróbica para obtener energía, por ejemplo. Esto también ya hay muchos ejemplos en México. Otro tipo de medidas es cómo recuperar los nutrientes, que es un componente muy importante de las aguas residuales y que cada vez va a ir tomando más importancia. Todos hemos escuchado que el fósforo va a ser uno de los componentes de mayor escasez en el próximo siglo y es básico para la agricultura. Entonces también hay muchos ejemplos en el que, por ejemplo, implementan un reactor de precipitación de fósforo a través de estrubito en plantas de tratamiento y luego esto lo utilizan para cultivar, ¿no? Entonces, estos son algunos ejemplos de cómo aplicas el concepto de economía circular en el manejo de agua y ya lo estamos viendo cada vez más en México, básicamente por un requerimiento de socioambiental, pero también algo que estamos viendo es que el caso de negocios cada vez es más claro y sí es favorable. Entonces no nomás lo estamos, eventualmente no solo lo vamos a hacer por buenas personas que somos, que ya debería de ser suficiente, pero también porque es un caso de negocio utilizar el agua tratada o los nutrientes que recuperamos o producir energía, ¿no? Pero... Sí. Y yo aquí complementar que creo que uno de los grandes retos de este reuso de agua tratada también está en el tema social, ¿no? Hay que quitarnos como esto de la cabeza de decir, bueno, es peligroso usar agua tratada o no se puede usar agua tratada, o hay como un desprecio del uso del agua tratada, que creo que también tenemos que trabajar a la par, ¿no? Porque si no, todas estas estrategias de circularidad pues, no terminan como de conformarse y que sean adaptadas y adoptadas por la sociedad en general, ¿no? Entonces, creo que también eso es algo que tenemos que tener en mente para poder implementar estos procesos que bien describe Eduardo. Y quisiera comentar un último caso porque me pareció súper interesante. Como dice Pipola, uno de los limitantes más grandes, tal vez el más grande de la reutilización de aguas tratadas para ciertos usos, es la concepción ideológica, ¿no? O de idiosincrasia que tenemos. ¿Cómo me voy a tomar el agua que fue agua residual, ¿no? Aun cuando la mayoría de nuestros cuerpos de agua de la que obtenemos nuestra agua potable están tan contaminados que básicamente es un agua residual, ¿no? Pero acabo de conocer un caso, me tocó visitar el vivero de Corena en Ciudad de México. Está súper interesante, tienen una planta de tratamiento. Ellos reciben aguas con tratamiento primario, pero si uno ve el agua que reciben, en realidad es agua residual, o sea, se ve completamente sucia. Y tienen un tratamiento que se considera un tratamiento de aguas residuales avanzado,
con ósmosis inversa y toda una serie de tecnologías que el resultado del agua es casi potable, pero la persona que nos estaba dando la descripción de esta planta de tratamiento nos decía, nadie en su sano juicio actualmente va a aceptar consumir esta agua, pero en realidad si uno hace los análisis químicos es casi más limpia que el agua que actualmente recibimos en la llave, ¿no? Y esta planta de tratamiento lo que hacen es, la utilizan para el riego de su producción de plantas, ¿no? En este vivero, lo cual es formidable, es un ejemplo de economía circular súper interesante. Y bueno, en general las instalaciones son increíbles. Pasaron de producir 250,000 plantas a producir 10 millones al año. Y bueno, me pareció fascinante y nomás quería mencionarlo porque está increíble el caso. Gracias, Eduardo. Sí, me quedo también con esta barrera mental que tenemos, pero también un poco desmitificar de que no todo el agua tratada es para consumo Exacto, humano, sí. ¿no? Ya nos mencionaba Eduardo las múltiples vertientes de cosas y productos que se pueden extraer de este proceso de tratamiento de agua que son igualmente útiles que un vaso con agua que alguien en algún momento pudiera llegar a tomar, ¿no? Creo que también es un área de oportunidad ahí para explotar y que no necesariamente tiene que ver con esta concepción de cómo voy a tomar esa agua que alguna vez estuvo. Al final del día, pues todo el agua que tomamos pasa por este ciclo, ¿no? Nada más es un atajo tecnológico para acelerar un poco este proceso. Siguiente pregunta, ¿cómo recomiendan que se involucren estos temas en los planes de ordenamiento territorial o qué tipo de análisis o mapas o cosas estratégicas serían prioritarios para poder comenzar a integrar estas medidas en la planeación territorial? Bueno, yo aquí creo que, no sé si es importante que tengamos como el agua como el eje estructurante, ¿no? Para hacer como esta planeación. Creo que desde mi experiencia, como que el agua era un tema complementario en estos planes, ¿no? Como que se viene hablando, pues a lo mejor de usos de suelo y por ahí toca agua, o se viene hablando de desarrollo económico y por ahí sale el tema de agua. Finalmente, yo creo que sí hay que colocar el agua como una prioridad dentro de la planeación y pues, de ahí pues empieza como a partir y vuelvo a tocar el tema de la transversalidad. O sea, sí tenemos que hay el agua, el tema de cambio climático, tienen que ser temas transversales, ¿no? Y lo que decías también, Tania, es difícil, o sea, un poco saber de todo, ¿no? Entonces, pero al menos sí tener como unos criterios básicos del manejo del agua, de los temas de cambio climático, para que puedan introducirse en estos ejercicios. Creo que, por ejemplo, lo que está haciendo ahorita la Ciudad de México de este ejercicio del proyecto del Programa General de Ordenamiento Territorial es importante porque ahí es la primera vez que estamos como tratando de vincular temas ambientales y temas urbanos, ¿no? Y puede tener sus observaciones, el programa no siempre será perfectible, pero sí yo ahora lo estoy revisando y creo que empiezas a encontrar por ejemplo, enfoque de cuenca, ¿no? Que para Ciudad de México era como muy difícil verlo en los instrumentos de planeación. Entonces ya aparece el enfoque de cuenca, aparecen los temas de infraestructura verde, pero porque también ya tenemos un plan maestro de infraestructura verde que está liderando la Secretaría de Medio Ambiente. Entonces tenemos una estrategia de resiliencia, tenemos el plan de acción climático. En realidad hay muchos instrumentos que de ahí pues se va tejiendo más fino para hacer como la integración de todos estos temas, ¿no? Entonces, sí creo que tenemos que tener como un cambio de enfoque y poner el agua como una prioridad para el desarrollo. Muchísimas gracias, Pipola. Creo que las demás son más bien un poquito más como hacia comentario. Más que una. Tenemos un poquito más que preguntas, de todos modos se las podemos compartir por correo, al igual que las que se quedaron un poquito para Lore. Ok,
Bueno, ya nos pasamos 10 minutitos del tiempo. Les agradezco muchísimo esta colaboración. Les repito, este es un tema que me llega mucho por la zona en la que estábamos trabajando, por la temporada de lluvias que sufrimos todos los días aquí. En el chat estarán encontrando algunos links para nuestras próximas sesiones. Eli, ¿me ayudas a compartir un poco las slides? Gracias. Bueno, agradecemos nuevamente a Lorena, a Pipola y a Eduardo por sus aportaciones. Queremos hacerles estos anuncios. El próximo 7 de septiembre a las 10 de la mañana también vamos a se llevará a cabo un siguiente seminario enfocado en financiamiento. Van a encontrar el link para el registro ya ahí en el chat, tiny.cc /CCM Finan. Ok. Y al finalizar esta sesión encontrarán una encuesta con 4 preguntitas muy breves donde les agradeceremos que nos regalen unos minutos para responder y dejar sus opiniones sobre este seminario y que nos ayuden a la planeación de la próxima temporada, ¿no? Estaremos empezando, digamos, un nuevo ciclo. Este es como una especie de curso de verano. Tenemos un nuevo ciclo por ahí de octubre, noviembre, sí, octubre más o menos, con un nuevo ciclo de financiamiento en el que también esperamos que nos puedan acompañar. Gracias a nuestros panelistas, a ICM por el apoyo, a WRI por la organización también, a nuestro equipo. Les recordamos que pueden consultar estos seminarios en la página de la Comunidad Climática Mexicana. Ahí hay una sección en la que pueden encontrar los 27 seminarios anteriores que ya hemos desarrollado. Ya llevamos más de 1 año y medio con este ejercicio y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en donde, copiándolas o escaneando el código QR podrán conocer un poco más en tiempo real sobre las actividades que desarrolla la comunidad. Les esperamos en los próximos seminarios y eventos y por favor que tengan un excelente día. Gracias, Pipola, gracias, Eduardo, gracias al equipo de WRI y de ICM.